Deus es un villano. Schopenhauer prueba que la Biblia es pura manipulación. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te han enseñado sobre Dios podría ser una elaborada manipulación? ¿Y si la figura divina que millones adoran fuera en realidad el antagonista de nuestra historia? Hoy nos sumergimos en las profundidades del pensamiento de uno de los filósofos más controversiales de la historia, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, ese pesimista brillante del siglo XIX, se atrevió a cuestionar no solo la existencia de un Dios benevolente, sino la naturaleza misma de la realidad que habitamos. ¿Por qué existe el sufrimiento si hay un Dios todopoderoso? ¿Por qué la Biblia está repleta de contradicciones y crueldad divina? ¿Es posible que la religión sea simplemente un mecanismo de control? Prepárate para un viaje filosófico que sacudirá los cimientos de tus creencias. No prometo respuestas confortables, sino preguntas incómodas que podrían cambiar para siempre tu percepción del mundo. El pesimismo filosófico, la visión de Schopenhauer sobre la existencia. ¿Qué pasaría si te dijera que según Schopenhauer, el simple hecho de existir es ya una tragedia? Este filósofo alemán no andaba con rodeos cuando describía la vida como un péndulo que oscila constantemente entre el dolor y el aburrimiento. Para él, el sufrimiento no era una anomalía en nuestra existencia, sino su esencia misma. Schopenhauer desarrolló su filosofía en un momento histórico turbulento. Nacido en 1788 en Danzig, vivió durante las guerras napoleónicas y fue testigo de las transformaciones sociales que sacudieron Europa. Su madre era una novelista exitosa y su padre un próspero comerciante que se suicidó cuando Arthur tenía apenas 17 años. Este trauma temprano sin duda influyó en su visión pesimista del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos que nunca es suficiente? Schopenhauer encontró la respuesta en lo que llamó voluntad, la fuerza ciega e irracional que impulsa toda existencia. Esta voluntad nos condena a un ciclo interminable de deseo y frustración. Deseamos algo, lo conseguimos, nos aburrimos y deseamos algo nuevo. Un círculo vicioso sin fin. La vida es un negocio que no cubre los costos, escribió Schopenhauer. ¿No es esta una perspectiva devastadoramente honesta? En su obra magna, El mundo como voluntad y representación, argumenta que la realidad que percibimos es solo una representación creada por nuestra mente, una ilusión. Detrás de esta ilusión se esconde la voluntad, una fuerza primordial sin propósito ni razón. En este contexto, ¿cómo podría existir un Dios benevolente? Si la existencia misma está fundamentalmente corrompida por el sufrimiento, ¿qué clase de ser divino crearía tal escenario? Para Schopenhauer, la respuesta era clara: ninguno. O peor aún, si existiera tal ser, tendría que ser malévolo o, como mínimo, indiferente a nuestro sufrimiento. La crítica bíblica, contradicciones y crueldad divina. ¿Has leído realmente la Biblia? No me refiero a los versículos seleccionados cuidadosamente para los sermones dominicales, sino al texto completo, con sus genocidios, sus leyes arcaicas y sus contradicciones flagrantes. Schopenhauer lo hizo, y su veredicto fue implacable. En el Antiguo Testamento, encontramos a un Dios que ordena la masacre de pueblos enteros, incluyendo mujeres y niños. En Números 31, Moisés, siguiendo órdenes divinas, instruye a sus seguidores a matar a todos los madianitas excepto a las vírgenes que podían guardar para ustedes. ¿Cómo reconcilias estas atrocidades con la imagen de un Dios amoroso? ¿No te parece que hay algo profundamente perturbador en estas narraciones? Schopenhauer se preguntaba cómo era posible que las mismas personas que condenaban los sacrificios humanos de civilizaciones antiguas veneraran un texto que glorifica el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. ¿No es acaso una apología de la obediencia ciega a una autoridad cruel? ¿Qué clase de mensaje moral transmite realmente? Las contradicciones abundan. En Éxodo 25, Dios afirma castigar la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mientras que en Ezequiel 18:20 dice que el hijo no llevará el pecado del padre. ¿Cuál es la verdad? ¿Es este el mensaje coherente que esperaríamos de una deidad omnisciente? Para Schopenhauer, estas inconsistencias no eran simples errores de traducción o interpretación, sino evidencia de la naturaleza fabricada de los textos religiosos. Argumentaba que la Biblia, lejos de ser un libro divino,
era una herramienta de control social, diseñada para mantener a las masas sumisas mediante el miedo y la culpa. ¿Y qué hay del problema del mal? Si Dios es omnipotente, omnisciente y benevolente, ¿cómo explicamos la existencia del sufrimiento? Las respuestas teológicas tradicionales, el libre albedrío, el pecado original, los caminos misteriosos de Dios, eran para Schopenhauer meros intentos desesperados de justificar lo injustificable. El mecanismo de control, religión como instrumento de poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué casi todas las sociedades, a lo largo de la historia, han desarrollado algún tipo de religión? ¿Es una coincidencia, una necesidad espiritual inherente al ser humano, o existe un propósito más pragmático detrás de este fenómeno universal? Schopenhauer, anticipándose a Nietzsche y Freud, propuso que la religión funciona primordialmente como un mecanismo de control social. ¿No es curioso cómo las religiones tienden a reforzar las estructuras de poder existentes? ¿Cómo justifican la obediencia a la autoridad y prometen recompensas póstumas para compensar las injusticias terrenales? En la Europa medieval, la Iglesia Católica poseía aproximadamente un tercio de todas las tierras del continente y ejercía un poder político inmenso. Los monarcas gobernaban por la gracia de Dios, una conveniente justificación divina para el absolutismo. ¿Casualidad? Schopenhauer no lo creía así. Las religiones han servido históricamente para pacificar a las masas, haciéndoles aceptar su sufrimiento como parte de un plan divino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Sermón de la Montaña. ¿No es esta una forma perfecta de hacer que los oprimidos acepten su condición, prometiéndoles una recompensa que nadie puede verificar? Schopenhauer observó que las religiones suelen inculcar la culpa desde la infancia. El concepto de pecado original en el cristianismo implica que nacemos ya corruptos, necesitados de redención. ¿Qué mejor manera de controlar a alguien que convencerlo de su inherente maldad? ¿De su necesidad de salvación externa? El filósofo también señaló cómo los textos religiosos normalizan la violencia contra los no creyentes. En Deuteronomio 17:12, se ordena matar a quien no obedezca al sacerdote. En múltiples pasajes, se instruye a los fieles a no casarse con infieles o a evitar su compañía. ¿No son estos mecanismos efectivos para mantener la cohesión del grupo y prevenir el cuestionamiento externo? Para Schopenhauer, la promesa de vida eterna era el anzuelo definitivo. El miedo a la muerte es quizás el terror más profundo del ser humano. ¿Qué no estaríamos dispuestos a creer, a hacer, a sacrificar, por la promesa de escapar de ese fin inevitable? ¿No es este el mayor instrumento de manipulación posible? La alternativa schopenhaueriana, ética sin dioses. Ante este panorama desolador, ¿qué alternativa nos ofrece Schopenhauer? Si Dios no existe, o peor aún, si existe pero es malévolo, ¿de dónde extraemos nuestra moral? ¿Estamos condenados al nihilismo, a un universo sin sentido ni propósito? La respuesta de Schopenhauer es sorprendentemente compasiva para venir de un pesimista confeso. Para él, la base de la ética no debe buscarse en mandamientos divinos arbitrarios, sino en algo mucho más fundamental, la compasión. ¿No has sentido alguna vez ese impulso natural de ayudar a alguien que sufre? Ese sentimiento, argumenta Schopenhauer, es la única base auténtica para la moralidad. La compasión es el fundamento de la moralidad, escribió. Esta idea revolucionaria sitúa el origen de la ética no en un Dios distante, sino en nuestra capacidad innata para reconocer el sufrimiento ajeno como propio. ¿No es esto mucho más universal y accesible que cualquier dogma religioso? Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en interesarse seriamente por las tradiciones orientales. Encontró en el budismo, con su reconocimiento del sufrimiento como realidad fundamental, un eco de su propio pensamiento. Pero mientras el budismo ofrece un camino para escapar del sufrimiento mediante la iluminación, Schopenhauer era más escéptico sobre nuestras posibilidades de liberación. Para él, las vías de escape temporal del sufrimiento eran principalmente dos, el arte y la ascética. ¿No has experimentado alguna vez cómo la contemplación de una obra de arte te transporta momentáneamente fuera de tus preocupaciones? En esos momentos, argumenta Schopenhauer, logramos temporalmente una tregua en nuestra batalla contra la voluntad.
Pero la verdadera liberación, según él, solo puede venir de la negación de la voluntad misma. Esto implica abandonar los deseos, las ambiciones, los apegos. Una vida ascética, casi monástica. ¿Es un precio demasiado alto? Quizás, pero para Schopenhauer era la única vía posible hacia una paz auténtica. ¿Y qué hay de la felicidad? Schopenhauer era escéptico sobre su posibilidad. La felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos, escribió. No es algo que podamos perseguir directamente, sino una consecuencia indirecta de liberarnos de la tiranía de los deseos insaciables. La religión como mecanismo de control social. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todas las civilizaciones han desarrollado religiones? ¿Es realmente porque existe un ser divino que se ha revelado de diferentes maneras a diferentes culturas? ¿O podría haber una explicación más terrenal y pragmática? Schopenhauer no tenía dudas al respecto. Las religiones existen primariamente como mecanismos de control social, diseñados para domar los impulsos destructivos de las masas y mantener el orden en la sociedad. La religión es el opio del pueblo, diría Marx décadas después, pero Schopenhauer ya había articulado una crítica similar. No es sospechoso que las religiones tiendan a promover virtudes como la obediencia, la resignación y la aceptación del sufrimiento terrenal con promesas de compensación en una vida futura que nadie puede verificar. ¿No es conveniente para los poderosos que los oprimidos crean que su sufrimiento tiene un propósito divino y que serán recompensados después de la muerte? Schopenhauer observaba con ojo crítico cómo las religiones organizadas funcionan como sistemas de control psicológico extraordinariamente eficaces. ¿Qué mejor manera de controlar a las personas que convencerlas de que un ser omnisciente vigila constantemente incluso sus pensamientos más íntimos? ¿Qué amenaza más poderosa que el castigo eterno? ¿Qué promesa más seductora que la felicidad infinita? Y todo esto sin necesidad de pruebas, basándose únicamente en la fe. Todas las religiones prometen un premio infinito por conductas finitas, señalaba Schopenhauer con ironía. ¿No es este un negocio extraordinariamente rentable? Un comportamiento determinado durante unas décadas a cambio de una eternidad de dicha. ¿Quién no aceptaría tal trato? El problema, por supuesto, es que la recompensa prometida nunca puede ser verificada en esta vida. Para Schopenhauer, las religiones no son vehículos de verdad, sino lo que él llamaba metafísica del pueblo, narrativas simplificadas y mitológicas para aquellos incapaces de comprender conceptos filosóficos abstractos. ¿No es revelador que las religiones siempre incluyan historias dramáticas, personajes coloridos y elementos fantásticos, mientras que la filosofía requiere argumentos racionales y análisis crítico? La religión es como una luciérnaga, necesita oscuridad para brillar, escribió Schopenhauer. ¿Has notado cómo la religión institucional históricamente ha reaccionado con hostilidad ante el avance del conocimiento científico? Desde Galileo hasta Darwin, cada descubrimiento que contradice la cosmología religiosa tradicional ha sido inicialmente condenado, solo para ser posteriormente reinterpretado o acomodado cuando la evidencia se vuelve abrumadora. ¿No sugiere esto que la ignorancia es el terreno más fértil para la fe dogmática? Schopenhauer reservaba un desprecio particular para el clero. A sus ojos, los sacerdotes, rabinos, imanes y otros líderes religiosos no eran tanto víctimas del autoengaño como perpetradores conscientes de un fraude colectivo. ¿Cómo podrían los teólogos educados no ver las contradicciones en sus propios textos sagrados? ¿Cómo podrían no reconocer la evidencia histórica del origen humano de sus doctrinas? Para Schopenhauer, la respuesta era que muchos de ellos sí lo veían, pero tenían intereses creados en mantener el sistema. El interés es el enemigo de la percepción, señalaba. ¿No es cierto que los líderes religiosos obtienen poder, prestigio, influencia y, a menudo, riqueza material de su posición? ¿No tienen, por tanto, un poderoso incentivo para perpetuar las creencias que sustentan esa posición, independientemente de su veracidad? El análisis de Schopenhauer sobre la psicología del control religioso es particularmente perspicaz. Identificaba varias herramientas que las religiones utilizan sistemáticamente: el miedo, al castigo eterno, al rechazo divino, la culpa, por nuestra naturaleza pecaminosa inherente, el tribalismo. Nosotros los creyentes versus ellos los infieles, y la infantilización,
La imagen de Dios como Padre y los fieles como niños que deben obedecer sin cuestionar. ¿No has notado cómo las religiones inculcan estas ideas desde la infancia más temprana, antes de que se desarrolle el pensamiento crítico? Para Schopenhauer, esto no era coincidencia, sino estrategia deliberada. Dadme al niño hasta los 7 años y os mostraré al hombre, dice el famoso principio jesuita. ¿No es significativo que las religiones pongan tanto énfasis en la educación religiosa de los niños pequeños? La culpa juega un papel central en este sistema de control. ¿Has observado cómo muchas tradiciones religiosas comienzan por convencerte de que eres inherentemente defectuoso, pecador desde el nacimiento, indigno por naturaleza? Este sentimiento de inadecuación crea una dependencia psicológica de la salvación que solo la religión puede ofrecer. ¿No es esta una técnica clásica de manipulación, crear un problema para luego venderte la solución? El miedo, compañero inseparable de la culpa, completa el círculo de control. Schopenhauer señalaba cómo las religiones han creado los castigos más terribles imaginables para quienes se desvían, el infierno cristiano, el Naraka hindú, los numerosos infiernos budistas. ¿No es revelador que estos castigos sean siempre post-mortem, convenientemente inverificables? La muerte, escribió Schopenhauer, es el genio inspirador, la musa de la filosofía. Sin ella difícilmente se hubiera filosofado. ¿No podríamos decir lo mismo de la religión? Para Schopenhauer, la confesión religiosa, las indulgencias, los sacrificios y otras prácticas similares son simplemente mecanismos para aliviar temporalmente la culpa artificialmente inducida, permitiendo al ciclo de control continuar indefinidamente. ¿Has notado cómo estas prácticas a menudo requieren la mediación del clero, reforzando así su poder sobre los creyentes? La dimensión política de la religión tampoco escapó a la mirada crítica de Schopenhauer. Observaba cómo, históricamente, el poder religioso y el poder político han existido en simbiosis, el Estado protege a la Iglesia y la Iglesia santifica al Estado. Los reyes tienen el cuerpo de sus súbditos, pero la Iglesia tiene sus almas, parecía ser el pacto implícito. ¿No explica esto por qué los gobernantes tradicionalmente han promovido la religión, incluso cuando ellos mismos podían ser escépticos en privado? ¿Y qué hay de la relación entre religión y moral? Contrariamente a la afirmación religiosa de que la moralidad proviene de Dios, Schopenhauer argumentaba que la compasión natural humana precede a cualquier mandamiento religioso. ¿No es cierto que personas de todas las creencias, e incluso ateos, pueden actuar moralmente? Para Schopenhauer, esto demostraba que la moral no requiere fundamento teológico. Schopenhauer concluía que las religiones perduran no porque sean verdaderas, sino porque son útiles, tanto para controlar a las masas como para consolar a los individuos frente a la dura realidad de la existencia. ¿No es revelador que las sociedades más seguras, educadas y prósperas tienden a ser también las menos religiosas? Para Schopenhauer, esto no era coincidencia. Cuando la vida mejora y la educación aumenta, la necesidad de consuelo religioso y control social disminuye. Crítica al monoteísmo judeo-cristiano, un análisis implacable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, de los miles de dioses que la humanidad ha adorado, el tuyo sería justamente el verdadero? Esta pregunta, que muchos creyentes nunca se plantean seriamente, era para Schopenhauer el punto de partida de una crítica devastadora al exclusivismo de las religiones abrahámicas. No es extraordinariamente improbable, desde un punto de vista estadístico, que una tradición particular haya acertado completamente mientras todas las demás están completamente equivocadas. El monoteísmo judeo-cristiano afirma poseer la verdad absoluta y exclusiva sobre lo divino. No tendrás otros dioses delante de mí, ordena el primer mandamiento. Pero ¿no es esta pretensión de exclusividad una característica de prácticamente todas las religiones? Para Schopenhauer, esta coincidencia no era accidental, sino un mecanismo de autopreservación, una religión que reconoce la validez de otras socava su propia autoridad. ¿Cómo puede un Dios verdaderamente universal y omnipotente revelarse plenamente a una pequeña tribu del antiguo Oriente Medio, permanecer oculto para la mayor parte de la humanidad durante milenios? ¿Y luego condenar a quienes nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo? Esta pregunta incómoda llevó a Schopenhauer a concluir que el Dios de la Biblia no es un ser universal, sino una deidad tribal que fue posteriormente universalizada a través de conquistas y misiones.
Los dioses de todas las naciones son ídolos, dice la Biblia, pero Schopenhauer preguntaría, ¿no es esta exactamente la misma afirmación que hacen todas las religiones sobre las demás? ¿No es más razonable concluir que todas las concepciones de lo divino son creaciones culturales que reflejan las necesidades, valores y temores de las sociedades que las producen? Schopenhauer encontraba particularmente problemático el antropomorfismo del Dios bíblico. ¿No es sospechoso que el supuesto creador del cosmos tenga emociones tan humanas como la ira, los celos y el amor? Dios creó al hombre a su imagen, dice Génesis, pero para Schopenhauer la realidad es precisamente lo contrario. El hombre creó a Dios a su imagen. ¿No es revelador que las deidades de todas las culturas reflejen las preocupaciones y valores de esas culturas? Los atributos divinos tradicionales, omnipotencia, omnisciencia, benevolencia, le parecían a Schopenhauer mutuamente inconsistentes cuando se confrontaban con la realidad del sufrimiento. ¿Cómo puede un ser todopoderoso y perfectamente bueno permitir el sufrimiento de inocentes? Las respuestas teológicas estándar, el libre albedrío, el misterio divino, etc., le parecían evasiones intelectuales, no soluciones genuinas a esta contradicción fundamental. ¿Has notado que el Dios de la Biblia parece evolucionar a lo largo del texto, desde una deidad tribal guerrera en los primeros libros hasta un Padre Celestial más universal en el Nuevo Testamento? Para Schopenhauer, esta evolución no representa un cambio en la naturaleza divina, sino la transformación histórica de las concepciones humanas sobre lo divino. ¿No es más plausible que nuestras ideas sobre Dios hayan evolucionado, en lugar de que Dios mismo haya cambiado su personalidad? Schopenhauer señalaba que el cristianismo, a pesar de su pretensión de originalidad, tomó prestados numerosos elementos de religiones anteriores. El nacimiento virginal, la muerte y resurrección, la encarnación divina, todos estos motivos aparecen en mitologías más antiguas. ¿No sugiere esto que estamos ante un fenómeno cultural evolutivo más que ante una revelación única y sin precedentes? El monoteísmo, lejos de ser un avance moral como suelen afirmar sus defensores, fue para Schopenhauer una regresión en ciertos aspectos. Mientras que el politeísmo antiguo permitía una pluralidad de perspectivas divinas y cierta tolerancia religiosa, el monoteísmo introdujo una inflexibilidad dogmática que ha justificado históricamente la persecución de los infieles. ¿No es irónico que una religión fundada por un predicador de paz haya sido responsable de tantas guerras? Schopenhauer reservaba críticas particularmente mordaces para la doctrina de la creación ex nihilo, de la nada. ¿Cómo puede algo surgir de la nada absoluta? Este concepto le parecía no solo científicamente insostenible sino lógicamente contradictorio. Para él, la idea oriental de que el mundo es una manifestación de lo absoluto, similar a su concepto de la voluntad, era filosóficamente más coherente que la noción de un acto de creación puntual. La doctrina de la providencia divina, la idea de que Dios interviene activamente en la historia humana, le parecía a Schopenhauer una fantasía consoladora. Si Dios realmente interviniera para prevenir el mal, ¿por qué lo hace tan selectivamente? ¿Por qué salva a algunos y abandona a otros? ¿No es más honesto reconocer que los eventos naturales siguen leyes impersonales, en lugar de atribuirlos a los caprichos de una deidad arbitraria? El Dios personal del teísmo, un ser que escucha oraciones y responde a ellas, era para Schopenhauer una proyección infantil de deseos humanos. ¿No es más maduro aceptar que estamos solos en un universo indiferente que inventar un Padre cósmico para consolarnos? Para él, esta era la diferencia entre su filosofía adulta y la religión infantil. En contraste con su desprecio por el monoteísmo occidental, Schopenhauer expresaba admiración por las religiones orientales, particularmente el hinduismo y el budismo. ¿Por qué estas tradiciones le parecían filosóficamente superiores? Porque no dependen de un creador personal, reconocen la realidad del sufrimiento como fundamental, en lugar de tratarlo como una aberración, y ofrecen una liberación basada en el conocimiento más que en la fe ciega. El budismo, con su análisis del sufrimiento como resultado del deseo y su camino de liberación a través de la extinción de ese deseo, le parecía a Schopenhauer extraordinariamente cercano a su propia filosofía. ¿No es significativo que haya llegado a conclusiones similares al budismo sin una influencia directa inicial? Para él, esto demostraba la validez universal de ciertos insights pesimistas sobre la condición humana.
Si una religión exige creer en cosas que contradicen las leyes naturales, argumentaba Schopenhauer, tiene la obligación de proporcionar evidencias sobrenaturales contundentes. ¿Te has preguntado por qué los milagros bíblicos conveniente dejaron de ocurrir justo cuando la humanidad desarrolló métodos científicos para verificarlos? Para Schopenhauer, esta coincidencia histórica no era accidental. En última instancia, Schopenhauer consideraba que el monoteísmo judeo-cristiano estaba condenado a desaparecer ante el avance del conocimiento científico y el pensamiento crítico. ¿No es notable cómo muchas de las predicciones bíblicas han fallado, mientras que la ciencia continúa expandiendo exitosamente nuestra comprensión del cosmos? Para él, este contraste representaba la diferencia fundamental entre la superstición y el conocimiento genuino. La ética sin Dios, la propuesta revolucionaria de Schopenhauer. ¿Es posible ser moral sin creer en Dios? Esta pregunta, que muchos religiosos responderían negativamente, recibió una respuesta contundente de Schopenhauer: no solo es posible, sino que la verdadera moralidad emerge precisamente cuando abandonamos la idea de recompensas y castigos divinos. No es más genuinamente ético actuar correctamente por compasión natural que por miedo al infierno o esperanza del cielo. Schopenhauer propuso una revolución en el pensamiento ético al situar la compasión, no los mandamientos divinos, como fundamento de la moral. ¿De dónde surge este sentimiento? No de la razón abstracta, como pensaba Kant, ni de cálculos utilitarios, como sugería Bentham, sino de una intuición directa, la percepción de que la división entre yo y el otro es, en un nivel profundo, ilusoria. ¿Has experimentado alguna vez ese momento de reconocimiento inmediato del sufrimiento ajeno como propio? Para Schopenhauer, esta experiencia de compasión revela una verdad metafísica profunda: todos los seres son manifestaciones de la misma voluntad universal. Cuando siento tu dolor como mío, no estoy proyectando o imaginando, estoy percibiendo correctamente la unidad subyacente que nos conecta. ¿No es fascinante que esta visión tenga paralelismos con la noción budista de que la separación entre seres es una ilusión? Contrariamente a la afirmación religiosa de que sin Dios todo está permitido, Schopenhauer argumentaba que la compasión natural proporciona una restricción interna más poderosa que cualquier mandamiento externo. ¿No has notado que incluso las personas no religiosas sienten repulsión instintiva ante el sufrimiento ajeno? Para él, este hecho desmiente la idea de que necesitamos la religión para ser morales. La ética de Schopenhauer representa un rechazo radical del antropocentrismo religioso. Mientras que las religiones abrahámicas colocan al ser humano como corona de la creación, con dominio sobre los animales, Schopenhauer extendía el círculo de consideración moral a todos los seres sintientes. ¿Por qué limitar nuestra compasión solo a los humanos cuando todos los seres vivos comparten la capacidad de sufrir? El mundo no es una fábrica para satisfacer nuestros deseos, insistía Schopenhauer. ¿No es esta una perspectiva más honesta que la visión religiosa que sitúa al ser humano en el centro del drama cósmico? Su ética exige reconocer que no somos los protagonistas exclusivos de la creación, sino parte de una red de vida en la que todo ser tiene valor intrínseco. Schopenhauer cuestionaba frontalmente la noción religiosa del libre albedrío, tan central para las concepciones tradicionales de pecado y mérito. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, escribió en una de sus frases más célebres. Nuestras acciones fluyen necesariamente de nuestro carácter innato combinado con los motivos que nos afectan. ¿No socava esto la idea de que merecemos castigo eterno por decisiones que, en un sentido profundo, no podríamos haber tomado de otra manera? Esta visión determinista tiene implicaciones revolucionarias. Si nuestras acciones están determinadas por factores fuera de nuestro control, ¿qué sentido tiene la noción de pecado? ¿Qué justicia hay en el concepto de castigo divino eterno? Para Schopenhauer, estas doctrinas no solo son filosóficamente insostenibles sino moralmente repugnantes. Si no tenemos libre albedrío en el sentido religioso tradicional, ¿significa esto que estamos condenados a la inmoralidad y el caos? Schopenhauer respondería con un enfático no. Aunque no podemos cambiar nuestra voluntad directamente, podemos expandir nuestro conocimiento, y el conocimiento puede modificar cómo se expresa nuestra voluntad. ¿No es esto lo que ocurre cuando aprendemos a ver las consecuencias de nuestras acciones o cuando reconocemos el sufrimiento que causamos?
El ideal ético más elevado para Schopenhauer no era la obediencia a mandamientos divinos, sino la negación de la voluntad de vivir, una renuncia ascética a los deseos que nos mantienen atrapados en el ciclo de sufrimiento. ¿No se asemeja esto a la noción budista de nirvana o a ciertos ideales místicos cristianos? La diferencia crucial es que Schopenhauer veía esta renuncia como un fin en sí mismo, no como un medio para complacer a una deidad o ganar recompensas espirituales. Lejos de debilitar la moral, Schopenhauer creía que liberar la ética de fundamentos religiosos la fortalecía, haciéndola más honesta y genuina. ¿No es más noble actuar por compasión directa que por cálculos de recompensa divina? ¿No revela la necesidad de invocar a Dios para hacer moral una comprensión superficial de la ética? Schopenhauer criticaba especialmente la moralidad de rebaño promovida por las religiones institucionales, donde se actúa correctamente no por convicción interna sino por conformidad externa. ¿De qué valor moral es una acción realizada solo porque otros la esperan o porque un libro la ordena? Para él, tal comportamiento no era verdadera moralidad sino mero condicionamiento social. A diferencia de la visión religiosa que a menudo glorifica el sufrimiento como prueba divina o castigo merecido, Schopenhauer veía el sufrimiento como una realidad universal que debemos esforzarnos por aliviar. ¿No es más compasivo trabajar para reducir el dolor en el mundo que justificarlo teológicamente? Esta perspectiva lo llevó a condenar las prácticas crueles hacia los animales y a abogar por la consideración moral de todos los seres sintientes. Mientras que las religiones tradicionales suelen predicar la sumisión a la voluntad divina, Schopenhauer proponía algo más radical, la negación de la voluntad misma a través del conocimiento. ¿No hay algo profundamente liberador en la idea de que podemos, mediante el conocimiento y la compasión, trascender los deseos insaciables que nos causan sufrimiento? Esta era, para él, la verdadera salvación, alcanzable sin necesidad de intercesión divina. Para Schopenhauer, las máximas expresiones de esta trascendencia ética no eran los santos obedientes a mandamientos divinos, sino figuras como Buda o ciertos ascetas que, mediante la comprensión profunda de la naturaleza del sufrimiento, lograron liberarse de los deseos egoístas y cultivar una compasión universal. ¿No es significativo que encontremos ejemplos de tal elevación moral en todas las culturas, independientemente de sus creencias teológicas específicas? La propuesta ética de Schopenhauer culmina en una paradoja fascinante: solo negando nuestra voluntad individual egoísta podemos expresar nuestra naturaleza más profunda y universal. ¿No resuena esto con experiencias humanas comunes donde los momentos de mayor plenitud vienen precisamente cuando trascendemos nuestro ego limitado? Para Schopenhauer, estos momentos revelan una verdad metafísica fundamental, la unidad subyacente de toda existencia.